Proyección semanal EUR por USD. Chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? A partir del día de hoy damos inicio a lo que es nuestro canal de YouTube, donde lo ideal es empezar a enviarle como tal a todos ustedes análisis y proyecciones semanales, tanto del mercado de Forex como del mercado de índices sintéticos. Saben ustedes que son los dos mercados principales que nosotros pues como tal operamos. Entonces la idea es de que pues quien tenga un nivel avanzado se vaya especializando un poco más respecto a cómo tomo yo mis análisis, y quien no, pues que vaya aprendiendo un poco. También van a ver un poco de lo que es el nivel básico del Smart Money Concepts, donde pues van a ver ciertos criterios de esa metodología y van a aprender un poco acerca del porqué del nivel básico, y se van a adaptar un poco más a lo que es esa, digámoslo, perfecta metodología. Entonces, vamos a empezar con lo que es un análisis en dos pares de divisas para esta semana, ¿sí? Mi proyección para esta semana en el euro dólar, y le daremos un análisis a lo que es el activo del oro. Entonces, van a ver paso a paso cómo es mi forma de analizar, cómo lo hago, qué pasos tomo en cuenta. Entonces, empezamos. Nosotros en el euro dólar, desde temporalidad mensual, vemos de que el precio ha creado lo que es el rompimiento de este bajo. Ya tenemos un boss bajista y tenemos este impulso bajista que esperamos nosotros, que el precio empiece a descontar hacia zonas costosas, ¿sí? Por lo menos hasta estos imbalances que tiene el precio en temporalidad mensual, ¿sí? No quiere decir de que nosotros sí o sí vayamos a esperar de que el precio llegue allá para tomar decisiones en ventas, ¿no? Obviamente no, sino que es una perspectiva macro que nos da el precio para poder identificar nosotros hacia dónde se dirige el precio. Entonces, dentro de ese fractal bajista también tenemos una zona óptima de compra, ¿sí? Si en algún momento ven ustedes que el euro dólar les invalida zonas semanales, les invalida zonas diarias, es porque posiblemente lo que quiere ir a buscar el euro dólar es esta zona mensual, ¿sí? Entonces ya tenemos esta perspectiva mensual, nos vamos a ir a lo que es temporalidad semanal, y en temporalidad semanal ya empezamos a ver una perspectiva más clara de lo que nos está mostrando el precio. ¿Qué tenemos en semanal? En semanal tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, y el precio nos crea así un último impulso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos acá en semanal el rompimiento de este alto, ¿sí? Acá tenemos un boss alcista y se supone que el precio debe haber respetado por lo menos esta zona de demanda para continuar comprándose como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que si el precio respetaba esa zona de demanda, él debió habernos creado un impulso que fuera a liquidar el siguiente alto. Pero vemos que esta zona fue tomada como una zona de liquidez. Entonces, por eso muchas veces vemos una zona óptima de compras, una zona óptima de ventas, pero nos olvidamos mucho de lo que es la liquidez, y el precio especialmente se mueve en base a qué, en base a liquidez. Entonces, ¿por qué esta zona se la llevó el precio? Venimos a temporalidad diaria, y en diario ustedes van a ver que esta zona claramente sí era una zona óptima de compra, ¿sí? Porque es una zona donde el precio se está comprando a un precio barato, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos nosotros dentro de los mercados? Siempre buscamos comprar un precio barato, y vender a un precio costoso, ¿sí? Compramos barato y vendemos costoso. No es nada más que eso, ¿sí? Comprar barato, vender costoso. Entonces, esta zona era una zona óptima de compra, ¿sí? Donde el precio, pues, estaba en un precio barato para nosotros poder comprar. ¿Qué sucede? Sucede que el precio en esta zona nos había dejado lo que era liquidez, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos liquidez, el precio por lo general tiende a ir a por esa liquidez, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo el precio en esta zona? Fue por esta liquidez. Entonces, ¿qué vamos a buscar ahorita dentro del euro dólar? Una zona óptima, ¿sí? Ya estos criterios más de avanzados, que pues no lo voy a explicar a detalle, porque pues nos vamos a regir básicamente en lo que es análisis. Entonces, esta zona, vamos a marcar esta zonita de acá, en el euro dólar, que es un punto extremo de todo ese fractal alcista que rompe este alto. Puede ser una zona que podemos tener nosotros como referencia para comprar en el euro dólar. Entonces, esta zona ya sabemos que fue una zona de invalidación. Esto es lo que nosotros vemos en temporalidad diaria. ¿Qué vamos a ver nosotros en H4? En H4
nosotros vemos, vamos a ver si encontramos un order block en menores temporalidades, que tal vez el precio no haya rebalanceado como tal. Venimos y vemos que todo lo que ha dejado acá el euro dólar en esta estructura alcista, todo fue mitigado, ¿sí? Entonces, tal vez en esta mecha encontremos ese imbalance. Vamos a venirnos a H1 y en H1 tal vez nosotros encontremos lo que es esa zonita que falta por rebalancear, ¿sí? Sabemos que cuando el precio deja un imbalance en una zona, tiende a ir a llenarla en algún momento, ¿sí? Entonces vamos a esta velita verde de acá, ¿sí? Entonces vemos cómo dejó un pequeño imbalance, muy pequeño imbalance, pero aún así es una zona que no ha sido rebalanceada por lo menos al 50%, ¿sí? Entonces es una zona que aún falta por rebalancear y donde posiblemente se pueda dar vuelta el euro dólar. Entonces venimos a temporalidad de H4 y en H4 ya tenemos esa zona marcada de H1 donde posiblemente pueda llegar el euro dólar y a partir de ahí empezar a darse vuelta, ¿sí? Entonces es posible que continúe cayendo y a partir de aquí ya se empiece a dar vuelta al alza en una estructura alcista donde pues van a predominar como tal las compras. Entonces, ¿qué vemos nosotros en H4? Nosotros en H4 vemos una estructura totalmente bajista, donde ¿qué es lo que hace el precio? Impulso, retroceso y genera un último impulso. Dentro de esa estructura bajista, nosotros vamos a marcar lo que es nuestro BOS, nuestro rompimiento estructural, que es este bajo de acá. Entonces, ¿qué hace el precio? El precio viene, se lleva este último bajo, ¿sí? Se lleva ese último bajo, que de otra manera lo vamos a ver así. Entonces viene y se lleva este bajo, ¿sí? Ahí ya tenemos una ruptura o un BOS bajista, ¿sí? Dentro de un fractal bajista, ¿sí? Este es nuestro fractal bajista. ¿Nosotros qué vamos a marcar? Zonas caras para vender, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestro order block de ventas. Order block de ventas. Vamos a marcar acá para darle secuencia también a esta estructura, para que les quede más fácil identificar el análisis. Y tenemos nuestra zona de ventas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que una vez llegue el precio nuevamente a esa zona de ventas, nosotros vamos a continuar vendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos indica la estructura. Previo a esa zona, ¿qué más tenemos nosotros? Tenemos liquidez previa. Hasta ahí, súper el análisis, ya tenemos nuestro fractal H4 definido, ya sabemos hasta dónde se puede ir el euro dólar y a partir de esa zona darse vuelta. Entonces ya es un análisis un poco más claro en temporalidad intermedia. ¿Qué vemos nosotros en M15? Que es la temporalidad donde nosotros empezamos a tomar decisiones, ¿sí? Entonces es posible que el euro dólar empiece a crear un retroceso a estas zonas caras para continuar vendiéndose, ¿sí? Es lo que esperamos. Entonces nosotros nos vamos a lo que es temporalidad M15. ¿Y qué tenemos nosotros en M15? Yo el día de hoy a ustedes les envié un análisis donde me gustaba esta zona de compras en el euro dólar. Entonces les voy a explicar por qué esta zona de compras. Entonces él me dejó este order block de compras y me había dejado la ruptura de mi último alto del precio, ¿sí? Yo acá tenía un BOS alcista, acá tenía lo que era mi BOS alcista y tenía mi order block, ¿sí? Aparte de eso, pues el precio me había tomado liquidez de una sección anterior, que esto es muy importante también al momento de analizar. Entonces teníamos dos criterios, teníamos lo que era la toma liquidez de una sección anterior y el rompimiento de un alto, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaba yo? Yo esperaba que el precio reaccionara en esta zona, confirmara, lo cual en ningún momento hizo, ¿sí? En ningún momento confirmó, y nosotros ir a comprar hasta esta zona o hasta este alto que el precio debería ir a liquidar si quería tener pues una secuencia alcista, que era pues lo que como tal esperaba. ¿Qué vine a ver ahorita? De que el precio estaba reaccionando en esta ineficiencia, ¿sí? Esta ineficiencia, el precio la tomó y empezó una secuencia bajista, ¿sí? Entonces, entendiendo nosotros esto, de dónde viene el precio, vamos a saber identificar hacia dónde va, ¿sí? Entonces, si sabemos de que él respeta esta zona de oferta, ¿hacia dónde va a ir el precio? Simplemente a liquidar el siguiente bajo, que debería pues como tal hacerlo, porque estamos ante una estructura totalmente bajista. ¿Lo hizo? Obviamente sí lo hizo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos un fractal definido
a operar. ¿Cuál es ese fractal definido a operar? Tenemos un punto máximo y tenemos un punto mínimo. Este es nuestro fractal a operar. Acá tenemos una zona ineficiente donde podemos continuar vendiendo. Entonces, es posible que en el euro dólar nosotros acá posicionemos una venta para sección de Asia, 10 pips de stop loss, take profit hasta la liquidación del bajo, buscando un 1 a 3, 3.5, ¿sí? ¿Podemos programar esta venta? Claramente sí, porque pues, es la secuencia que lleva el precio, es el order book que lleva el precio. O podríamos confirmar en zona, también podríamos hacerlo. Entonces, ¿qué espero yo ahora para el euro dólar? ¿Qué espero yo para esta semana en el euro dólar? Yo en el euro dólar espero de que continúe bajando por lo menos a llenar esta zona, ¿sí? Esta zona que ahorita marcamos, que es un order block H1 ineficiente, y a partir de aquí él empieza a mostrar cambios estructurales para nosotros comenzar a comprar, ¿sí? También es posible que esta zona sea una zona invalidada, ¿sí? Una zona que el precio se pueda llevar en algún momento, ¿sí? Por el momento entendemos que estamos en una estructura totalmente bajista en el euro dólar, ¿sí? ¿En qué momento voy a comprar? Yo puedo comprar cuando el precio venga, me rompa acá este alto y a partir de acá yo voy a empezar a comprar hasta estas zonas caras del precio. Para acá nuevamente empezar a vender hacia dónde? Hacia la liquidación de este bajo. ¿Por qué? Porque es lo que me está haciendo el precio, ¿sí? Impulso, retroceso, retroceso, impulso, retroceso y impulso, ¿sí? Es lo que debería ser el precio. Entonces, ¿qué pudimos haber aprovechado nosotros el día de hoy en el euro dólar? Creo que el día de hoy solamente nos vamos a quedar con este análisis que pues trate de explicárselos un poco más a profundidad para que ustedes vean la forma en la que yo pues como tal analizo, ¿sí? Como para que sea un abrebocas de lo que va a ser este canal de YouTube, donde pues lo ideal es que semanalmente, lo ideal es hacerlo los días lunes, yo les envíe proyecciones de 3 pares de divisas y 2 pares de índices sintéticos, ¿sí? Entonces no lo puedo hacer ya tan a profundidad porque pues van a ser un poco más de análisis, ¿sí? Ahorita lo estoy explicando más a profundidad porque pues solamente nos vamos a quedar con lo que es el euro dólar. Entonces, ¿qué esperamos ahorita? Que él venga, me rompa este último alto y a partir de ahí yo selecciono mis zonas óptimas de compras para empezar a comprar hasta estas zonas caras del precio, ¿sí? Yo empiezo a comprar sin ningún problema hasta estas zonas caras del precio. ¿Qué pudimos haber aprovechado el día de hoy? Sencillo, lo que pudimos haber aprovechado fue que el precio abrió, aperturó Londres, aperturó Nueva York y en Nueva York ingresó a lo que es esta ineficiencia, ¿sí? Vino, ingresó a esta ineficiencia y empezó a distribuir a la baja, ¿sí? Entendiendo que estábamos en una zona de reacción de ventas del precio, nosotros en menores temporalidades, pudo haber sido en un minuto, pudimos haber aprovechado ventas, ¿sí? Entonces, en sección de Nueva York, ¿dónde estaba nuestra entrada óptima? Nuestra entrada óptima estuvo acá, ¿sí? Tenemos ruptura, acá tenemos lo que es nuestro order block de ventas, y acá pudimos haber aprovechado una venta, stop loss por encima, pongamos acá unos 4 pips, y vamos a ver cuánto nos puede haber dado esta venta. Esta venta nos pudo haber dado alrededor de un 1 a 10 prácticamente, ¿sí? Nos dio un 1 a 10 prácticamente. Y esta es la venta que se puede haber aprovechado hoy. ¿Dónde? Cuando aperturó Nueva York, ¿sí? Si no aprovechamos esa venta, pudimos haber seguido la secuencia del precio. Zona de ventas, zona de ventas, zona de ventas, zona de ventas por acá. Entonces miren cómo pudimos haber aprovechado 1, 2, 3, 4 ventas sin ningún problema, ¿sí? Entendiendo que la secuencia del precio, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Entonces esta es la secuencia, el order block que lleva el precio, muy fácil de identificar. Impulso, retroceso a zona, impulso, retroceso a zona, impulso, retroceso a zona y debería crear un nuevo impulso que se lleve estos bajos, ¿sí? Entonces miren más claramente cómo empezamos a definir la estructura del precio, la secuencia que lleva el precio, ¿sí? Mírenlo acá en 15 minutos, cómo vemos más claras todas esas ventas que se pudieron haber tomado, ¿sí? Entonces, como se tomaron estas ventas, también se pueden empezar a tomar compras, ¿sí? Siempre y cuando el precio confirme, ¿sí? Si el precio no lo hace, nosotros vamos a seguir
vendiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos está mostrando el precio. Y no podemos llevarle la contraria al precio, porque pues, si estamos en ventas, estamos en ventas. Si estamos en compras, estamos en compras. Volvemos acá a lo que es temporalidad diaria. Entonces ya saben ustedes de que van a tener de referencia esta zona extrema H1, ¿sí? Donde a partir de ahí el precio puede empezar a darse vuelta y empezar a crear una estructura totalmente alcista, ¿sí? Si no lo hace, si no respeta esta zona y la invalida, pues ya nos toca mirar más abajo, empezar a hacer otro análisis, ¿sí? Identificar que acá tenemos liquidez, identificar acá nuestro order block. Entonces, eso es un análisis que yo haría, siempre y cuando esta zona sea invalidada, pero como esta zona todavía pues, no ha mitigado el precio, tenemos que esperar cómo reacciona, si la respeta, si no la respeta, para empezar a crear como tal un nuevo análisis, ¿sí? Pero tengan esta zona como referencia para empezar a comprar. Y tengan de referencia de que venimos totalmente bajistas, ¿sí? Totalmente bajistas, donde que es lo ideal, pues seguir la secuencia, el order block del precio bajista y continuar vendiendo sin ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos indica el precio. Entonces, les deseo una feliz tarde, espero hayan disfrutado del análisis y nos vemos en una siguiente clase.